Bien, y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de microfinanzas. Estamos con María Rosa Morán, profesora de SAN y experta en microfinanzas. ¿Cómo estás, María Rosa? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿qué hay de cierto en que las instituciones ligadas a las microfinanzas son las que más clientes podrían incorporar al sistema financiero de un país? Bueno, efectivamente, de hecho, en el caso peruano es así. Si bien, por ejemplo, si hablamos de cifras, aproximadamente el 85% de todas las colocaciones, es decir, de los préstamos que se dan en el sistema financiero nacional, corresponden a la banca tradicional, mientras que solo aproximadamente el 15% corresponde a las empresas de microfinanzas. Sin embargo, si hablamos del número de prestatarios o de clientes, las microfinanzas son responsables de aproximadamente 43%. Es decir, hay una democratización del crédito. Cuando hablamos de número de clientes, ¿por qué? Porque son créditos mucho más pequeños. Entonces, la banca tradicional coloca créditos muy grandes, mientras que las microfinancieras pequeños, y eso es lo que contribuye a la bancarización, ¿no? Porque incorpora clientes que antes no eran sujetos de crédito para la banca tradicional. Entiendo. ¿Pero por qué le cuesta tanto entonces a la banca privada, a la gran banca, entrar al segmento? ¿Es por un tema de sus costos? ¿Sus costos internos son muy altos que estos préstamos no les generan mayor ganancia? Yo creo que es un tema de chip. Cambiar la metodología. Ajá. Es totalmente una metodología distinta. Cuando hablamos de microfinanzas, lo más importante es el flujo de caja. Okay. Y no hablamos de garantías. Constitución de garantías es altamente oneroso, con lo cual encarece el crédito. No, y es muy complicado para el que pide el préstamo tenerlas, además, ¿no? Así es, porque es muy difícil demostrar que yo tengo un inmueble, o a veces yo doy en garantía un bien mueble, no se registra. En todo caso no es tan fácil. Y además porque aun cuando yo las tuviera, que en la mayoría, en un país en el cual el 70 y tantos % de las pequeñas empresas son informales, si aún las tuviera es muy oneroso inscribirlas. Entiendo. Entonces nosotros tenemos una metodología muy distinta en base al flujo de caja más que a las garantías. Adicionalmente tenemos lo que yo llamo el oficial de negocios omnipresente, es decir, una sola persona es encargada de hacer todo. Okay. Promociona el crédito, lo evalúa, el riesgo y finalmente hasta lo cobra, ¿no? Mientras que en la banca tradicional la metodología es muy distinta y hay diferentes departamentos, entonces esto es otro sistema, es simplemente otro sistema. Y eso debe generar un sistema de confianza, además de la persona que va a pedir el préstamo, ¿no? Sí, bueno, también cuando se va a un oficial de negocio se va con toda su cartera, claro, ¿no? Entonces, también es verdad. ¿no? Y también si es que hay que tener otros tipos de candados para supervisar esto, de acuerdo. ¿no? Pero eso también es lo que hace que sea mucho más expedito el crédito. Entonces, la inmediatez con el cliente. María Rosa, ese 15% que mencionaste, ¿va en aumento? ¿Crece año a año? Sí, bueno, las colocaciones, justamente estaba revisando cifras antes de venir aquí y según ASOMIF, la Asociación de Empresas de Microfinanzas del Perú, desde el año 2007 al año 2010, las cifras del 2010, las colocaciones de las microfinanzas han crecido en 182%. Ah, espectacular. Sí, y en los depósitos 142%. Las colocaciones y los depósitos. De acuerdo. Ahora, aún así sigue siendo en monto menor a la banca tradicional. Por supuesto. Ahora, y quería preguntarte por el respaldo que tienen estas organizaciones que prestan dinero. Es decir, ¿cómo garantizan? ¿Quién las supervisa? ¿Quién las vigila? ¿Están adscritas a la superintendencia de banca? ¿No lo están? ¿Cómo operan? Mira, bien simple, exactamente igual que cualquier banco. La banca tradicional, tanto con las empresas de microfinanzas, las cajas rurales, municipales, pymes, financieras, los bancos, todos forman parte de un sistema que está supervisado y muy bien supervisado por la SBS. Ajá, de hecho, la SBS ha ganado premios de forma internacional. A veces para las empresas de microfinanzas esto es muy oneroso porque es una carga administrativa muy grande, pero esto entendemos que es en garantía de los ahorros del público. Y de hecho también tenemos, por ejemplo, el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, ¿qué operaciones pueden hacer las empresas de microfinanzas y qué operaciones de la banca tradicional? Básicamente las mismas. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, las microfinancieras no podemos tener chequera, cuenta corriente, lo cual va en perjuicio nuestro porque el dinero más barato es justamente la que está en la cuenta corriente. Y alguna otra diferencia más, pero básicamente las operaciones son las mismas y tienen exactamente las mismas garantías y exactamente los mismos controles. De acuerdo. Y dime, el índice de colocaciones
debido a la coyuntura electoral? ¿Perciben que ha caído? ¿Se ha visto afectada? No, felizmente no. Felizmente creo que ya el mercado peruano es un mercado bastante maduro. Los clientes son clientes muy informados, saben del Fondo de Seguro de Depósito. Lo primero que te preguntan es, bueno, ¿a cuánto está ahora? Si lo pongo mancomunado, si lo pongo solidario. Ya todos hacen su investigación, creen mucho, son clientes antiguos y felizmente no ha habido corridas ni ningún tipo de problemas. Al contrario, yo creo que saben que si es que hay algún tipo de intervención, estas empresas que se dedican a las microfinanzas y a prestar a pequeños empresarios no tiene sentido que tengan algún tipo de afectación. Hablemos de la tasa de morosidad. ¿Es muy alta? ¿Está dentro de lo normal? ¿O por el contrario, estamos ante clientes que por no quedar mal con aquellos que les prestan intentan cumplir siempre con sus pagos? Sí, mira, se ha hablado mucho últimamente de la tasa de morosidad. ¿Por qué? Porque en el 2010 hubo un incremento. Hubo un incremento, pero fue un incremento que de alguna manera venía de los años anteriores, una tasa de 6 y hubo un bache para abajo, hubo una mejora muy grande. Y de ahí como que se ha vuelto a normalizar. De hecho, el mes de febrero del 2011 ha bajado la morosidad en 0.5%, o sea, respecto al mes de febrero del año pasado. De acuerdo. ¿No? Ahora, en la medida en que las personas acuden a estas instituciones de microfinanzas y obtienen préstamos, frente a la gran banca, ¿no se convierten también en sujetos de crédito posibles y entonces empiezan los bancos a colocarles productos, tarjetas de créditos y podría producirse un nivel de sobreendeudamiento importante? Sí, justamente el downscaling, lo que le hablamos, el downscaling es cuando la banca tradicional se da cuenta que hay un nicho en el cual también pueden incursionar. Entonces, esto se hace de diferentes formas, adquiriendo otras entidades, una entidad de microfinanzas, esto lo ha hecho el BBVA con su fundación, el Banco de Crédito, y bueno, lo están haciendo algunas instituciones, otras están, o el Scotia comprando el Banco de Trabajo, pero hay otras que están implementando, por ejemplo Interbank, está implementando dentro de su propia estructura, está tratando de entrar al sector de microfinanzas. No lo sé si está cambiando justamente esta metodología, ¿no? Pero esto y además las casas comerciales están trayendo un problema de sobreendeudamiento. Yo creo que eso se va a ajustar con el mercado. Es un tema de cultura crediticia. Entonces, a un empresario, pequeño empresario, que nunca fue sujeto de crédito, y que ahora es sujeto de crédito gracias a esta bancarización y alguna caja municipal o caja rural, y cuando ya es sujeto de crédito ya puede ser apetecible, digamos, para la banca tradicional. Entonces, por lo general estas casas comerciales, esta banca tradicional no bancariza, sino que tú eres cliente de esta caja, te está yendo bien, bueno, a ti te voy a ir a buscar para venderte tu plasma o lo que fuera. Entonces, sí hay un problema que se está regulando por medio, bueno, del sobreendeudamiento y sobre todo de las provisiones que te hace hacer la SBS. Si tú tienes un cliente sobreendeudado, las provisiones son altísimas, entonces ya no te es rentable, ¿no? Entiendo. María Rosa, las tasas de interés del Banco Central de Reserva crecen. ¿Esto va a encarecer el préstamo de las instituciones microfinancieras mucho? Lo que pasa es de que ahí hay un trade, como dicen los economistas, ¿no? Lo que pasa es de que cuando se expande la economía mucho y hay riesgo de inflación, lo que hace el BCR es elevar las tasas. Justamente ¿por qué? Porque si yo tengo una alternativa a prestar, que es más o menos rentable y puedo tenerlo aquí, lo voy a hacer. Como cuando hubo la crisis, bajó al mínimo las tasas, entonces todos salimos a prestar porque no era nada rentable tenerlos por ahí, ni siquiera un día. Entonces eso es lo que va a pasar. Si es que sube, yo puedo retraer un poco el crédito, a menos que la tasa sea mayor y más atractiva. Claro. Más costos, más riesgos y porque todo eso. Porque parece que seguirá creciendo, ¿no? María Rosa, ¿es un poco la tendencia? ¿La tasa? Sí. No, las tasas van bajando, al contrario. Las tasas van bajando, las tasas activas. Pero la tasa de interés del Banco Central de Reserva sí. Está creciendo en este momento en el Perú por el tema de la inflación. O sea, sí, ya lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, que justamente como hay inflación, un poco hay que... Y preocupa, ¿no? Yo creo que simplemente es algo que se da justamente en las economías, que pasa algo, ¿no? El único sitio donde no hay inflación es el cementerio. Ahora, hay que entender también que este tipo de banca o de instituciones dedicadas a microfinanzas, en algunos lados es también percibida como una banca solidaria, sin perder de vista que por supuesto es un negocio, pero tiene pues un sentido solidario. Está ocurriendo en Europa un fenómeno muy interesante que le llaman la banca cívica o banca solidaria, donde el inversionista
el ahorrista, a partir de lo que gana, decide que un porcentaje de su dinero pueda ir a proyectos de desarrollo. ¿Esta es una posibilidad que se puede abrir en nuestro país? Bueno, sí, claro, la posibilidad cabe, sobre todo porque nosotros cuando analizamos las microfinanzas en el Perú, lo hemos analizado sobre todo en Latinoamérica, respecto a otros continentes tipo Asia o África. En Asia, digamos en la India, empezó un poco esto, aún cuando en Perú también más o menos al mismo tiempo ya andaba esto, con la caja Piura, ¿no? Así es. Que nació justamente de una tesis que hizo un alumno. Entonces fue todo más o menos teórico y alguien la cogió y terminó en esto, que es un gran fenómeno, y Perú ha quedado primero varios años consecutivos en el mejor clima de las microfinanzas en el mundo, ¿no? Entonces, cosa que todavía no está muy difundida en el mundo. Hay posibilidad para emprender otros proyectos de esa magnitud. Claro, pero a lo que voy es, cuando uno ve las características del sistema latinoamericano, justamente acá es tan exitoso porque tiene un sesgo comercial. Sin perder el tema, obviamente todos los que estamos en microfinanzas tenemos alguna inquietud social, queremos que haya repercusión en el desarrollo nacional. Por supuesto. Entonces, sí, yo creo que no solamente en las microfinanzas, sino sobre todo, por ejemplo, en la bolsa de valores. En otros países hay la bolsa de valores verde. Y la gente que invierte sabe que invierte en acciones de empresas que tienen responsabilidad social. Es muy interesante también. Claro, yo creo que ahí es mucho más fácil, ya están mucho más maduras esas experiencias. Obviamente en microfinanzas también la podemos hacer. Por supuesto. María Rosa, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por habernos ayudado a entender un poco más estos asuntos tan importantes. Encantada. Hemos estado con María Rosa Morán, profesora de ESAN y experta en microfinanzas. Hacemos una pausa.